Bueno, para empezar este curso, como ya vimos, vamos a hacer una introducción a el blockchain o la blockchain, el blockchain, ¿ya? La cadena de bloques. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Para qué se usa? ¿De dónde proviene esta tecnología? ¿Ya? Que puede ser bastante nueva para muchos de nosotros, pero tiene raíces en otros conceptos bastante antiguos en el mundo de la tecnología y que lo hace una tecnología también bastante robusta, no es algo improvisado. Para empezar, aquí una breve frase, que la criptología representa el futuro de la privacidad y, dado ello también, representa el futuro del dinero y el futuro de la banca y las finanzas. ¿Ya? También pensando todo lo que aporta esta tecnología y que vamos a ir descomponiendo y entendiendo en este curso. ¿De qué vamos a hablar? Como ya dije anteriormente, la historia del blockchain desde sus inicios hasta el día de hoy, pasando por distintas generaciones de la tecnología y cómo está contribuyendo a la web 3.0, o sea, este nuevo marco de lo que es la Internet. Antes del blockchain, aquí vamos a hacer una comparación. Uno, cuando quería tener un archivo, un registro, se generaba una copia. Pongámonos en el caso que tú cuando descargas algún archivo de internet, no descargas el mismo archivo, no te llevas el archivo, se genera una copia en tu máquina, en tu equipo, donde tú estés trabajando. Eso es copiar nomás. Eso está bien. En muchos casos se sigue usando y se va a seguir utilizando porque así funciona. Pero hay ciertos contextos donde tú lo que no necesitas es copiar, generar una nueva archivo similar, idéntico, sino mover el archivo o mover un activo de un punto a otro. El dinero es el caso más claro. Si yo, por ejemplo, te envío dinero, no es que tú vas a tener un nuevo billete o un nuevo registro y yo también voy a tener una copia, porque el dinero no se duplica, se traspasa, se mueve. Y eso es lo que aporta el blockchain, poder mover un activo de una entidad o de una persona en este caso a otra. Esa es la idea. Por eso el Bitcoin, Ethereum, Internet Computer funcionan bajo esa premisa, poder transferir. Lo estamos viendo como un activo, pero puede ser igual información, propiedad sobre algún activo y muchos otros conceptos. Históricamente también, cuando tú interactúas con distintas aplicaciones, web principalmente, o incluso en tu celular o escritorio, donde sea, uno puede actualizar, puede insertar nuevos registros, por supuesto siempre consultarlo, también eliminar, porque es transaccionalidad, es poder ir editando un dato de acuerdo a las características. Imaginemos el caso de que yo actualizo mis datos en algún portal y me equivoqué ingresando mi nombre o mi apellido, alguna palabra, alguna letra incorrecta, yo puedo volver al formulario, sé que está habilitado por supuesto, y cambiarlo. No hay problema. Y por lo tanto voy a tener ya la versión actualizada. Así es como funciona en una base de datos por lo general, donde se almacena toda esa información. En el mundo de blockchain yo también podría actualizar, porque también yo me podría equivocar ahí, pero se genera un historial. Aquí no pasa con que se pisó el dato, o sea, se reemplazó un dato por otro. Mi nombre mal escrito por el nombre bien escrito. Van a quedar los dos en una línea de tiempo donde en primer lugar va a aparecer mi nombre que lo escribí mal y en otra línea de tiempo va a aparecer mi nombre bien escrito. Va a haber una trazabilidad completa de todos los cambios para ese dato, para ese registro en particular. ¿De qué sirve ello? Por ejemplo, en el caso de, y haciendo una analogía entre blockchain y los libros contables, en una empresa, cuando se genera el movimiento de dinero entre los distintos activos y pasivos, ya, si en algún momento se equivocó una persona, no puede llegar o no debería borrar ese dato del libro y poder alterarlo nomás y continuar. ¿Por qué? Porque
todo el libro está relacionado entre sí. Cada registro está relacionado con el anterior y con el siguiente. Por lo tanto, si yo llegase a editar un registro al medio del libro, tendría que editar todo de ahí en adelante, lo que sería bastante complicado. Es por ello que en esos contextos también se agrega un nuevo registro diciendo qué es lo que se cambió o qué se está corrigiendo de algún dato mal ingresado. Aquí pasa lo mismo. Nos va a permitir saber por qué cambió el tema. Y es por eso que, por ejemplo, en blockchain se utiliza también en cadenas de suministro, porque ahí también hay trazabilidad como tal. Pensemos también a nivel de respaldo. Históricamente, por supuesto, hay muchas formas de respaldar información. Una de las más comunes es tener un servidor que es conocido como maestro y a su alrededor los esclavos o servidores secundarios, para decirlo primario y secundario bajo ese orden, donde el primario es la base de datos o el repositorio que está constantemente respondiendo a los usuarios o a los otros sistemas. Si este servidor primario desaparece, ¿verdad?, o se da de baja, se quema, porque puede darse, algún servidor secundario va a aparecer y va a tomar su lugar, que es una buena opción, pero también genera algunos contras. Algún contra es que tuvo que esperar a que se caiga ese servidor para recién tomar la posta, el control. En ese momento hay un espacio de tiempo donde puede ser que no esté operativo el sistema o lo que se tenga que haber. Por eso hay otras formas también de respaldar la información. Hay muchas otras donde ya el delay o el retraso o el punto en donde el sistema está bajo ya cada vez es menor. Pero también, ¿qué pasa en el mundo de blockchain? Se genera en lugar de un respaldo una sincronización, donde también es una red de computadores que están sincronizados entre sí para acordar si tienen o no el mismo dato. Volvamos al caso del dinero. En este servidor primario, en el caso del respaldo, digamos que aparece mi cuenta con $5.000, por decir un ejemplo. Yo de un segundo a otro moví $1.000 a un amigo. Perfecto, entonces va a quedar con 4.000. Los servidores secundarios que están ahí van a ir actualizándose, pero va a haber un delay, va a haber un retraso de algunos segundos hasta que tengan ya 4.000. Voy a poner un caso bien extremo. Si ese servidor después de haber hecho la transferencia se quemó, o sea, alcanza a hacer la transferencia a la otra persona, me quedé con 4.000, pero no alcanzó a actualizarse todos los servidores secundarios a su alrededor. Y justo ahora tomó el rol de primario un servidor que no actualizó a esta base, a esta nueva versión de mi dato, que es ahora, oye, ahora Néstor tiene 4.000, no tiene 5.000. Y cuando aparezca voy a tener 5.000, pero además 1.000 generados a la otra persona. O sea, ya hay dinero que se está moviendo y se está moviendo y no moviendo. Se está generando casi una copia, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Eso no se puede dar en esos contextos. Por supuesto, así no funciona la banca, pero es una manera de ejemplificar. En el caso de la sincronización, es si yo voy a actualizar, voy a enviar dinero, ahí muchas máquinas se van a poner de acuerdo, decir, aprobamos o no la transacción de Néstor, tiene la cantidad que quiere trasladar hacia otro usuario, perfecto, y todos esos nodos acuerdan de que se hace la transferencia, por lo tanto actualizan internamente sus bases y ya da lo mismo con que se caiga uno, dos, que ya se quemen, porque ya otros igual van a tener el registro de esa transacción. Por lo tanto, Néstor siempre va a tener ya 4.000, porque ya trasladó eso. Eso es sincronización. La ventaja, como tal, cuando apareció el blockchain, es no existe un doble gasto, no existe la posibilidad de que se genere un activo que esté en más de un lugar al mismo tiempo, porque no se puede dar eso. El problema con la primera generación de blockchain, que vamos a hablar un poco más adelante, el acuerdo, o sea, cuánto tiempo tardan en llegar a acuerdo para validar esa transacción y aprobarla. Porque si tenemos que esperar mucho tiempo, no nos sirve, ya estamos en el mundo de la inmediatez. Y así es como se va moviendo este mundo entre el antes y ahora del blockchain. La seguridad también.
¿Cómo podemos asegurar todo esto? Si estamos trasladando activos, estamos moviendo datos y eso también tiene que ser de forma privada, confidencial y segura, al menos lo más básico. Ya en la web 2.0, vamos a entender también que todo funciona con seguridad por infraestructura, es decir, firewall, data center con mucho respaldo, asegurado físicamente y muchas otras condiciones. En el mundo de blockchain está asegurado por la criptología, la encriptación de datos a través de algoritmos, a través de ciertas fórmulas particulares muy difíciles de romper. Y aunque se pudieran romper, el costo de poder hacerlo es no menor. O sea, no cualquiera, incluso países completos, tendrían que gastar muchos recursos para intentar romper esta red. Es decir, mi dato, mi movimiento de datos, yo quisiera hacerlo privado y que solamente la persona que está recibiendo el activo pueda desencriptarlo. O sea, pueda ver el dato que le estoy enviando y poder hacer lo que estime conveniente con esa información. Eso también, esa seguridad se logra gracias a la descentralización. ¿Por qué? Porque no existe una máquina central o una empresa que tenga el poder, el control sobre el blockchain. Son distintos nodos repartidos en todo el mundo. Por lo tanto, como ya dije, el poder para poder, valga la redundancia, romper toda esta seguridad, es romper la seguridad de nodos repartidos en todo el mundo. Y ahí se genera un conflicto o unos recursos que no son infinitos, pero tampoco son tan fáciles de obtener. Entonces, ya hay la pregunta inicial, ¿para qué es el blockchain o qué es el blockchain? Es un sistema de registro de información, ¿ya? Casi como una base de datos, pero en donde se hace difícil o casi imposible de cambiar o alterar o engañar al sistema. Aquí una cadena de bloques, por su traducción al español, como un libro de contabilidad digital, donde, como mencioné en un ejemplo pasado, cada actualización de un registro se va manteniendo en este libro. Así saber si nos equivocamos en algo, qué cambió y así. Podemos saber qué está pasando en todo momento. Y si yo quiero cambiar la historia, necesito cambiar la historia con mucho poder de cómputo, mucha capacidad y también tener que hacer que todos los nodos ya pasen a estar de acuerdo conmigo, con solamente con que yo tengo la verdad, cuando eso ya casi es imposible. Así es como funciona el blockchain. Aquí hay algo de historia. Como ya dije anteriormente, el blockchain como tal, como nombre, ¿ah? Lo estamos hablando de el 2009, pero sus tecnologías bases empezaron antes. Ya en el 91, un par de personas describen una cadena de bloques protegida en un paper. Luego se habla ya de una moneda digital descentralizada, el Bitgold. Ya empiezan a haber temas de seguridad criptográfica. O sea, ¿por qué? Porque la criptografía es parte o es el motor de todo esto. O sea, aquí hay movimiento de datos. Aquí hay propiedad de los datos. Pero ¿cómo lo hacemos en una red pública, pero a su vez de que esa información es mía y nadie puede llegar y quitármela? Posteriormente, Satoshi Nakamoto es este alias de una persona o muchas que publicaron un paper o un white paper explicando cómo funciona una cadena de bloques. Y un año después se implementa la primera blockchain, Bitcoin. Bitcoin ya lo habrás escuchado, esta moneda digital. Perfecto, ya teníamos una blockchain que permitía trasladar un activo, pero solamente uno, que es el Bitcoin. No estaba preparado para hacer más cosas. Entendería, en ese momento no había necesidad de mover más información que dinero. Pero sí, luego se empezó a ver de que sí se necesitaba mover otro tipo de cosas. Por ejemplo, la propiedad sobre mi hogar.
Es mío. Pero ¿qué pasa si yo lo vendo? Yo quisiera tener en algún registro, en algún libro contable digital, la información de que eso se traspasó y que ahora la otra persona es dueña de este hogar, en algo que sea inalterable. Ahí es donde se hizo la necesidad de poder registrar más cosas y que se pudiera llegar a acuerdos. Por ejemplo, si esto ya es tecnología pura y dura, poder trasladar todo eso a una nueva persona y que el acuerdo esté también registrado. O sea, no solamente un dato, sino código para poder actualizar ese dato o la transmisión de la información. Por eso apareció Ethereum, la nueva blockchain que permitía adicionar lo que son los contratos inteligentes que también vamos a ver más adelante. Que permitía poder ejecutar código en base a ciertas acciones que sucedían dentro de la misma blockchain. Luego, entendiendo las limitaciones que ya tenía la blockchain de Ethereum, muy bien pensada así para lo que se quería hacer, visionario, pero apareció Dfinity. Dfinity, la fundación que luego también vamos a explorar, que es la que crea Internet Computer, la blockchain sobre la cual nos vamos a enfocar y que su potencial ya rompe los esquemas de la gran mayoría de las blockchain que están actualmente funcionando. El 2021, al momento de la grabación de este video, un año atrás, se generó el bloque Génesis. Es decir, la blockchain empezó ya a generar registros en la blockchain como tal, valga la redundancia. Ahí empezó ya a generar registros y las aplicaciones empezaron a conectarse. Ya desde el momento de grabación de este curso, incluso antes, mientras lo estás viendo tú, y muchos años más adelante, el mundo de oportunidades aparece y es lo que vamos a hacer, motivarte